La historia de José Luis Perales es, ante todo, la historia de un hombre que nunca buscó el brillo, pero que inevitablemente terminó iluminando a millones. Su vida es una mezcla de humildad, sensibilidad extrema y una observación silenciosa del mundo que lo rodeaba. Durante más de 5 décadas, Perales fue la voz que acompañó momentos íntimos, despedidas dolorosas, amores imposibles y comienzos inciertos. Pero antes de convertirse en aquel símbolo musical que marcó generaciones enteras en España y América Latina, fue simplemente José Luis, un joven de Cuenca que nunca imaginó que el destino lo llevaría tan lejos. Nacido el 18 de enero de 1945 en Castejón, Cuenca, Perales creció en un entorno donde la música no era un plan de vida, sino un refugio. Su familia, trabajadores modestos que siempre valoraron la disciplina, la fe y el esfuerzo. No sospechaba que aquel niño callado, siempre absorto en melodías invisibles, estaba desarrollando el lenguaje emocional que más tarde definiría toda su carrera. Desde pequeño mostró un talento casi natural para transformar emociones en sonido. Tenía una capacidad innata para escuchar lo que otros no oían, para sentir lo que otros pasaban por alto, y para convertir el simple acto de observar la vida en una poesía que se quedaba grabada en el alma. De niño, Perales no soñaba con escenarios, ni con multitudes coreando su nombre. Su sueño era, simplemente, comprender el mundo. Era un niño reflexivo, tímido, y con una sensibilidad que a veces lo hacía parecer distante. Sus profesores lo describían como un alumno aplicado, reservado, pero con una profundidad extraña para su edad. A menudo se lo encontraba en algún rincón del patio escolar, mirando el horizonte, moviendo los labios como si estuviera conversando con alguien que solo él podía escuchar. Una música interior que nunca lo abandonó. Su primera guitarra llegó a su vida como un regalo inesperado. No era nueva, ni brillante, ni perfecta. Era un instrumento humilde, lleno de marcas y con un sonido áspero que exigía cariño y paciencia. Pero para Perales, aquella guitarra abrió una ventana a un mundo nuevo. Aprendió a tocarla sin maestros, sin academias, únicamente guiado por su oído y por su intuición. Cada acorde que descubría se convertía en un pequeño triunfo, una puerta que se abría hacia una sensibilidad más profunda. La música, para él, no era solo arte. Era una manera de interpretar la existencia, un diálogo íntimo con todo aquello que le conmovía. La adolescencia lo encontró dividido entre los deberes y la pasión musical que crecía sin freno. Mientras otros buscaban aventuras o distracciones, Perales encontraba su calma componiendo. Llenaba cuadernos enteros con letras que hablaban de amores que aún no había vivido, despedidas que no había sufrido, nostalgias que parecían demasiado maduras para su edad. Esa sensibilidad precoz comenzaba a delinear lo que más tarde sería su sello artístico, la capacidad de contar historias universales desde una sinceridad desarmante. No obstante, la música aún no era un camino profesional viable para él. Su familia valoraba la estabilidad y le inculcó la importancia de tener un oficio seguro. Así, Perales decidió formarse en electrónica, una disciplina que le garantizaba un futuro digno. Aunque trabajaba y estudiaba con responsabilidad, la música seguía latiendo bajo la superficie, pidiéndole paso, exigiendo espacio. Era una lucha silenciosa entre la razón y el corazón, entre la seguridad y el llamado profundo del arte. Su primer gran salto ocurrió casi por accidente. Mientras trabajaba en una fábrica en Sevilla, tocaba la guitarra por las noches y componía canciones que compartía solo con amigos cercanos. Fue justamente uno de ellos quien, convencido de que Perales tenía un talento excepcional, insistió en que enviara algunas de sus composiciones a casas discográficas. José Luis dudó, temeroso de exponerse, pero finalmente aceptó. Aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Las primeras puertas no se abrieron fácilmente. Recibió rechazos y silencios, algo que habría destruido a muchos jóvenes artistas. Pero Perales no era como los demás. Él no perseguía el éxito como meta. Lo suyo sí, era más íntimo, más espiritual. Su objetivo era compartir historias,
no conquistar fama. Esa actitud, paradójicamente, lo hizo más fuerte. Continuó escribiendo, perfeccionando su estilo, encontrando esa voz propia que lo diferenciaría. El momento decisivo llegó cuando una de sus canciones cayó en manos de un productor que reconoció de inmediato la profundidad emocional del joven compositor. ¿Y cómo es él? Te quiero. Un velero llamado Libertad. Y tantas otras no eran simplemente canciones. Eran fotografías emocionales, pedazos de vida encapsulados en melodías inolvidables. Su talento llamó la atención primero como compositor, antes incluso de que su voz se hiciera popular. Grandes artistas comenzaron a interpretar sus obras, dándole al país una nueva voz poética sin aún conocer el rostro detrás de esas letras. Con el tiempo, Perales aceptó que no podía seguir escondido detrás de otros intérpretes. Su propio nombre merecía un lugar en el escenario. No porque él lo buscara, sino porque su música lo exigía. Cuando finalmente se presentó como cantante, el público descubrió una de las voces más cálidas, sinceras y emotivas de la música en español. Una voz que no presumía, que no imponía, que simplemente acariciaba el alma. Su ascenso fue silencioso, pausado, casi tímido. Mientras otros artistas perseguían la espectacularidad, él se presentaba con una guitarra, un micrófono y una verdad absoluta. Y eso, precisamente eso, conquistó a millones. La gente veía en él a un hombre real, auténtico, incapaz de fingir. Cada palabra que cantaba parecía provenir de un sentimiento verdadero, de un pasado vivido, de una emoción aún ardiente. A lo largo de los años 70 y 80, José Luis Perales se convirtió en una de las figuras fundamentales de la música romántica en español. Sus canciones, cargadas de ternura, melancolía y esperanza, cruzaron fronteras y se instalaron en el inconsciente colectivo de España, América Latina y comunidades hispanohablantes de todo el mundo. No había hogar sin al menos un disco suyo. No había historia de amor que no encontrara acompañamiento en sus letras. No había despedida sin una de sus melodías de fondo. Pero, más allá de la fama, Perales siguió siendo el mismo hombre sencillo de Cuenca. Nunca adoptó las extravagancias típicas de la industria musical. Prefería los escenarios íntimos, los encuentros personales con sus fans, la calma de su hogar, el abrazo de su familia. Sus hijos crecieron en un entorno donde la música era una parte esencial de la vida, pero no una excusa para alejarse de los valores fundamentales: amor, respeto y sensibilidad. Durante décadas, Perales mantuvo una relación profundamente especial con su hija. Para él, ella era el símbolo de la vida que había construido lejos de los reflectores, la prueba viviente de que se podía ser artista sin perder la humanidad. Ella, a su vez, veía en su padre no solo a un gran músico, sino a un ejemplo de integridad, ternura y coherencia. Su vínculo, fuerte y silencioso, marcaría un papel crucial en el capítulo final de esta historia. Porque la vida de Perales, aunque luminosa, también estuvo marcada por sombras que él nunca quiso hacer públicas. Su salud, su sensibilidad extrema, su manera de cargar con el mundo a través de la música lo hacía más vulnerable de lo que muchos imaginaban. En los últimos años, el agotamiento emocional y físico comenzó a mostrar señales. Pero fiel a su carácter, él lo ocultó, protegiendo a su familia y a su público del sufrimiento. Ese camino hacia el final, un final que estremecería a España y al mundo hispanohablante, comenzó de manera silenciosa, casi imperceptible, y sería su hija, la persona que más lo conocía, quien enfrentaría el dolor de confirmar aquello que todos temían. Los últimos años de José Luis Perales estuvieron marcados por una calma engañosa. Tras anunciar su retiro oficial de los escenarios en 2020, muchos pensaron que el cantante por fin se entregaría a una vida tranquila, rodeado de su familia, dedicándose a cultivar su huerto, escribir canciones para él mismo y disfrutar del anonimato relativo que tanto amaba. Sin embargo, detrás de esa imagen serena se escondía un proceso silencioso que su entorno más cercano intentó mantener en privado durante el mayor tiempo posible. Perales siempre había sido un hombre reservado,
casi alérgico a la exposición mediática. Incluso en su época de mayor fama, evitaba polémicas, entrevistas sensacionalistas y cualquier tipo de espectáculo innecesario. Su vida personal era un santuario, una zona donde la música y la familia convivían sin interferencias externas. Por eso, cuando sus apariciones públicas comenzaron a espaciarse más de lo normal, pocos se alarmaron. Era simplemente Perales siendo Perales. O al menos así lo creyó el público. La realidad, como luego se sabría, era muy distinta. Su salud empezó a debilitarse de manera progresiva. Algunos allegados aseguraron que el cantante sufría episodios de agotamiento físico severo, pérdida de equilibrio y un cansancio persistente que no cedía incluso con descanso. Su esposa y sus hijos, profundamente preocupados, lo convencieron de realizarse controles médicos exhaustivos. Él aceptó, pero siempre con una sonrisa tímida, como quien no quiere preocupar a nadie más de la cuenta. Los médicos fueron prudentes con sus diagnósticos, pero coincidieron en un punto crucial. José Luis necesitaba desacelerar, protegerse y evitar cualquier actividad que demandara un esfuerzo emocional o físico intenso. La noticia cayó como un balde de agua fría en la familia. Perales había dedicado su vida entera a la música. Quitarle el contacto con ella era casi arrancarle una parte esencial de sí mismo. Sin embargo, él reaccionó con sorprendente serenidad. «Todo tiene su tiempo», dicen que respondió. «Ahora me toca escuchar más y hacer menos ruido». A pesar de su actitud optimista, los síntomas no desaparecieron. Al contrario, comenzaron a intensificarse. La fatiga se convirtió en acompañante constante. Había días en los que se sentía fuerte y lleno de energía para caminar por su jardín o tocar la guitarra durante unos minutos, pero había otros en los que apenas lograba levantarse. Su familia, unida como siempre, estableció una rutina estricta para protegerlo. Visitas limitadas, supervisión médica continua y un ambiente hogareño calmado, muy similar a aquel que Perales siempre había valorado. Uno de los pilares fundamentales en esta etapa fue su hija. Ella, profundamente unida a su padre, se convirtió en su apoyo emocional más fuerte. Lo acompañaba a cada consulta, le leía artículos, revisaba con él álbumes familiares, rememoraba anécdotas que lo hacían reír. Sabía que el humor y la memoria eran bálsamos esenciales para el alma de su padre, especialmente en un periodo tan vulnerable. Pero también sabía, aunque le costaba aceptarlo, que la salud de Perales estaba atravesando un declive que parecía irreversible. Lo más doloroso para ella era ver a su padre luchar por mantener la dignidad que siempre había defendido. Perales no quería lástima, ni dramatismo, ni titulares sensacionalistas. Su deseo era claro: vivir sus últimos años con la misma humildad con la que había vivido toda su vida. Sin cámaras, sin rumores, sin presión. Solo con música, familia y silencio. Un silencio que, para él, nunca había sido vacío, sino una forma de contemplación. A mediados de 2023, su estado comenzó a volverse más frágil. Los médicos detectaron deterioros adicionales que requerían atención constante. Aún así, su familia siguió manteniendo un hermetismo absoluto. No había comunicados oficiales, ni entrevistas esclarecedoras, ni declaraciones públicas. Quienes conocían a Perales entendían que ese silencio no era misterio, era respeto. Respeto a un hombre que había entregado belleza al mundo sin pedir nada a cambio. Sin embargo, la preocupación empezó a filtrarse entre los admiradores. Las redes sociales se llenaron de preguntas. ¿Qué pasa con Perales? ¿Por qué no aparece? ¿Está enfermo? Los rumores crecieron, algunos inofensivos, otros dolorosamente errados. La familia, viendo el aumento de especulaciones, consideró hacer un comunicado para tranquilizar al público, pero el propio José Luis se negó. «No quiero que mi ausencia sea un espectáculo», insistió. «La gente debe recordarme por mis canciones, no por mis debilidades». Esa frase, repetida luego por varios allegados,
Fue como una síntesis perfecta de su filosofía de vida. Para Perales, el artista debía servir a la música, no al revés. Y él ya había entregado al mundo todo lo que podía ofrecer. Canciones que sobrevivirían muchas décadas después de su partida. Durante el invierno de 2023-2024, su salud se volvió particularmente inestable. Hubo días críticos, noches largas donde la familia permanecía en vela, temiendo lo peor. Su hija, incapaz de contener la angustia, comenzó a llevar un diario personal en el que anotaba cada pequeño progreso, cada sonrisa, cada palabra afectuosa que lograba arrancarle a su padre. Sabía que esos momentos serían, algún día, recuerdos imborrables. En las pocas visitas autorizadas, Perales intentaba mostrarse fuerte. Saludaba a sus amigos cercanos con la misma calidez de siempre. Hacía bromas cuando el cuerpo se lo permitía y preguntaba constantemente por la música actual, demostrando que su espíritu artístico nunca había disminuido, incluso cuando su cuerpo empezaba a ceder. Pero en cuanto quedaba a solas con sus hijos, dejaba caer la máscara. La fragilidad era evidente, el cansancio también. Su hija, especialmente, era la que más sufría. Ver al hombre que había sido su refugio, su guía y su ejemplo, desvanecerse lentamente, era una experiencia devastadora. Ella intentó prepararse emocionalmente, pero nadie puede estar realmente listo para despedirse de un padre tan amado. Sobre todo cuando ese padre había sido, para millones, una voz eterna. A principios de 2024, José Luis tuvo una conversación profunda con su familia. Les dijo que aceptaba su situación, que no tenía miedo y que solo deseaba paz. Les pidió algo más, que cuando llegara el momento, no permitieran que su partida se convirtiera en un circo mediático. La música ya habló por mí toda la vida. Después que hable el silencio, murmuró con una ternura que hizo llorar a todos en la habitación. Fue entonces cuando su hija prometió que, llegado el día, sería ella quien daría la noticia con dignidad. Sin adornos, sin titulares crueles. Una promesa que más tarde cumpliría, aunque el dolor la hizo temblar desde el primer segundo. Los meses siguientes fueron una cuenta regresiva silenciosa. La familia decidió trasladarlo temporalmente a un lugar más tranquilo, lejos del bullicio de Madrid. Querían que respirara aire limpio, que sintiera la luz del sol sobre el rostro, que escuchara los pájaros como cuando era niño en Cuenca. A veces, cuando tenía un poco de fuerza, pedía su guitarra. Tocaba apenas unos acordes, melodías rotas, fragmentos de canciones viejas. Pero siempre, siempre, con una sonrisa. Era como si, aun en su fragilidad, quisiera recordarle al mundo que el arte no desaparece cuando el cuerpo lo hace, que la música tiene una vida propia, que sigue existiendo incluso cuando el artista se apaga. Su hija, en esos instantes, no podía contener las lágrimas. Cada nota, cada gesto, cada mirada era una despedida disfrazada. Sabía que su padre estaba cerrando un ciclo hermoso, pero doloroso. Y entonces, inevitablemente, llegó el día que nadie quería enfrentar. El día en que la familia dejó de hablar de mejorías y comenzó a hablar de tiempo. El día en que la esperanza se transformó en aceptación. El día en que el silencio se volvió premonitorio. Lo que ocurrió después, el momento de la partida, la confirmación, el llanto público, marcaría un antes y un después en la historia de la música en español. Y en el corazón de su hija, ese día quedaría grabado para siempre, como la herida más profunda que un amor puede dejar. El final llegó como suelen llegar los finales verdaderamente trágicos. En silencio, sin dramatismos externos, sin cámaras, sin declaraciones oficiales previas. José Luis Perales, aquel hombre que acompañó a generaciones enteras con sus canciones, se apagó rodeado por su familia, sostenido por las manos que más amaba, mientras el mundo desconocía que una de sus voces más emblemáticas estaba a punto de dejar un vacío irreparable. Las últimas horas fueron particularmente intensas para su hija. Ella,
Había permanecido a su lado día y noche, vigilando cada respiración, cada gesto, cada señal de lucidez. Había aprendido a reconocer los silencios de su padre mejor que nadie, y el silencio de aquel amanecer tenía un peso distinto. No era cansancio, ni dolor, ni confusión. Era despedida. La habitación estaba tenue, bañada por la luz suave que entraba por la ventana entreabierta. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles con una delicadeza casi simbólica. Perales, en uno de sus últimos momentos de claridad, abrió los ojos y miró a su hija con la misma ternura que la había acompañado desde que ella era apenas una niña. No necesitó hablar. Aquella mirada fue suficiente para transmitirle todo lo que las palabras ya no podían expresar. Ella le tomó la mano, consciente de que ese instante quedaría grabado en su alma para siempre. Le habló en voz baja, como temiendo romper la fragilidad del momento. Le dijo cuánto lo amaba, cuánto lo admiraba, cuánto agradecía su vida entera. Le recordó que su música había cambiado el mundo, que sus canciones habían sanado corazones rotos, que su legado sería eterno. Él sonrió levemente, como quien recibe un regalo demasiado hermoso y demasiado grande. Minutos después, en una calma casi celestial, José Luis Perales dejó de luchar contra el desgaste del tiempo. Su partida fue suave, como una canción que termina en un susurro. La familia, en shock y profundamente rota, entendió que había llegado el momento de enfrentar la parte más difícil: comunicar al mundo lo que acababa de suceder. La hija de Perales, deshecha en lágrimas, fue quien asumió la responsabilidad moral que le había prometido finalmente. Informar la verdad con dignidad, sin estridencias, sin aprovechar el dolor. Sabía que millones de personas sentirían el golpe. Sabía que los medios se precipitarían sobre los detalles. Sabía que los rumores serían inevitables. Pero también sabía que lo mínimo que podía hacer por su padre era despedirlo con la misma elegancia y humildad que él había mostrado en vida. Pasaron unas horas antes de que pudiera reunir la fuerza suficiente para escribir el mensaje que cambiaría el ánimo de todo un país. Sentada frente al ordenador, con las manos temblorosas, revisó una y otra vez las palabras que había elegido. Ninguna le parecía suficiente. ¿Cómo resumir una vida tan brillante? ¿Cómo anunciar una pérdida tan devastadora? ¿Cómo poner en palabras el silencio de su padre? Finalmente, cuando la emoción se lo permitió, publicó un breve comunicado en las redes oficiales de la familia. Con profundo dolor confirmamos que nuestro padre José Luis Perales ha partido en paz, rodeado de amor. Les pedimos respetar este momento tan difícil y recordarlo siempre a través de su música, que era su forma más pura de comunicarse con todos ustedes. El mensaje se difundió en cuestión de minutos. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales, los programas de televisión, las radios y los periódicos comenzaron a llenarse de homenajes, lágrimas, recuerdos colectivos, titulares inesperados y un sentimiento generalizado de incredulidad. Para muchos, Perales no era simplemente un cantante, era un símbolo, una parte esencial de su memoria emocional. La noticia cruzó fronteras en cuestión de horas. Desde México hasta Argentina, desde Chile hasta Colombia, desde España hasta comunidades hispanas en Estados Unidos, millones de personas se sintieron golpeadas por la pérdida. Se compartieron videos antiguos, conciertos icónicos, entrevistas profundas, fotografías familiares que antes habían pasado desapercibidas. La música de Perales volvió a escucharse como en sus mejores tiempos, esta vez con un tono distinto, un tono de despedida. En España, las principales cadenas interrumpieron su programación habitual para dedicar segmentos especiales a su vida y obra. Periodistas, músicos y críticos coincidían en una idea: se había ido un poeta, no solo un artista. Un poeta que transformó la sencillez en belleza, la nostalgia en consuelo, lo cotidiano en eterno. Miles de seguidores se acercaron espontáneamente a su localidad para dejar flores, velas, cartas y dibujos en honor al hombre que había puesto melodía a tantas emociones. Las plazas se llenaron de familias que cantaban en voz baja un velero llamado Libertad.
como si con esa canción pudieran acompañar simbólicamente a Perales en su viaje final. En varias ciudades, grupos de personas se reunieron al atardecer para encender velas mientras sonaban sus canciones más icónicas. El mundo estaba de luto, y ese luto tenía banda sonora. La reacción más conmovedora, sin embargo, no vino del público, sino de aquellos que lo conocieron de cerca. Compositores, cantantes y músicos amigos describían a Perales no solo como un maestro indiscutible, sino como un ser humano excepcional. Hablaron de su humildad sin límites, de su sensibilidad profunda, de su forma peculiar de mirar la vida con la calma de quien entiende que la existencia es frágil y preciosa. Para todos ellos, la partida de Perales dejó un vacío no profesional, sino humano. Mientras tanto, la hija del cantante continuaba viviendo un duelo doble, el personal y el público. Cada mensaje de cariño la reconfortaba, pero también la desgarraba. Sabía que millones lloraban con ella, pero su dolor era único, íntimo, irreemplazable. En un momento particularmente emotivo, publicó un segundo mensaje. Gracias a todos por su amor. Mi padre siempre dijo que ustedes eran parte de su familia musical. Hoy, al leerles, entiendo más que nunca lo cierto que era. La familia insistió en que el funeral fuera privado, de acuerdo con los deseos de Perales. No querían que se convirtiera en un espectáculo mediático. Querían despedirlo como él había vivido, en silencio, rodeado solo por aquellos que lo amaban. Durante la ceremonia, su hija tomó de nuevo la palabra. Con la voz quebrada recordó anécdotas de su infancia, momentos íntimos que jamás habían salido a la luz pública, y confesó algo que conmovió a todos los presentes. Mi padre no temía a la muerte, temía dejar de inspirar, pero yo sé que su música seguirá viva mientras exista alguien que escuche con el corazón. Esa frase resonó profundamente entre todos los presentes. Porque más allá de los homenajes, del impacto mediático y del llanto colectivo, una verdad era indiscutible. José Luis Perales se convirtió en inmortal el mismo día en que dejó este mundo. Sus canciones, sus letras, su sensibilidad, su manera de mirar la vida. Todo quedó grabado en la memoria emocional de millones. El mundo, poco a poco, comenzó a acostumbrarse a la ausencia física del cantante, pero jamás a su silencio. De hecho, su música volvió a ocupar los primeros lugares de escuchas globales. Los jóvenes, que quizás no habían crecido con él, descubrieron en sus letras una sinceridad que escasea en la música contemporánea. Las nuevas generaciones comenzaron a preguntarse quién era ese hombre capaz de escribir sobre el amor con una delicadeza casi sagrada. En las semanas siguientes, múltiples artistas anunciaron tributos especiales. Orquestas sinfónicas prepararon conciertos con sus obras. Cantantes famosos declararon públicamente que Perales había sido su inspiración. Y varios países latinoamericanos confirmaron que bautizarían calles, centros culturales o auditorios con su nombre. Su casa en Cuenca se transformó, de manera espontánea, en un lugar de peregrinación musical. Personas de todas las edades dejaban flores, guitarras, cartas y letras manuscritas. Era como si cada uno quisiera devolverle una parte del consuelo que él les había regalado a lo largo de los años. La hija de Perales, aunque devastada, encontraba cierto alivio en ver cómo el mundo abrazaba el legado de su padre. Le dolía, sí, pero también la llenaba de orgullo. Sabía que José Luis no tenía idea de la magnitud de su impacto. Sabía que él nunca se consideró una leyenda. Pero ahí estaba la prueba. Millones lo lloraban como si se hubiera ido un familiar cercano. Y así, entre lágrimas, homenajes, guitarras que vuelven a sonar y voces que tiemblan al cantar sus letras, se escribió el último capítulo de esta historia. La confirmación pública de una ausencia que nunca será olvido. Porque José Luis Perales no murió. Se transformó en canción. Y las canciones, como bien sabía él, no conocen la palabra final. La historia de José Luis Perales no termina con su partida. Termina, o mejor dicho, se transforma en cada corazón que alguna vez encontró consuelo en sus palabras, en cada persona que vivió un amor,
una despedida o un comienzo nuevo con sus canciones como banda sonora. Su vida fue un testimonio de sencillez, sensibilidad y honestidad. Su muerte, una herida profunda que todavía duele. Pero su legado, ese sí, es eterno. Hoy, mientras el mundo sigue llorándolo, también aprende a celebrarlo. Aprende a recordar no la fragilidad de sus últimos días, sino la fuerza inmensa de su obra. Aprende que un artista nunca desaparece cuando su mensaje permanece vivo. Y en el caso de Perales, su mensaje seguirá acompañándonos durante generaciones. Un canto a la ternura, a la nostalgia, al amor que salva, a la libertad que siempre soñó. Su hija, al confirmar la triste noticia entre lágrimas, no solo despedía a un padre, despedía a una leyenda. Y al mismo tiempo, sin saberlo, abría las puertas para que millones de personas abrazaran de nuevo las canciones que marcaron sus vidas. José Luis Perales ya no está físicamente entre nosotros, pero sigue vivo en cada acorde, en cada verso, en cada silencio suyo que el mundo aprendió a escuchar como si fuera música, porque las verdaderas voces nunca mueren, simplemente cambian de forma. Si esta historia te ha emocionado, si deseas seguir recibiendo reportajes profundos, narraciones exclusivas y análisis sobre las figuras más queridas del mundo hispano, te invito a suscribirte al canal. Suscríbete, activa la campanita, déjanos un comentario sobre qué canción de Perales te marcó la vida. Comparte este video para que más personas puedan rendirle homenaje. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que merecen ser recordadas. Gracias por estar aquí.